ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carlos Ruiz, también de Ofan Intermón, trabajo en el mismo área que Valentín y vengo acompañado con Juan Castillo, de la Universidad de Comillas. Os voy a dar un poco un contexto de por qué estamos aquí, ¿vale? De lo que va a nuestra exposición principalmente. Nosotros trabajamos en un proyecto de investigación a nivel europeo en el que se analizan las situaciones de salud y seguridad y de condiciones laborales de los temporeros agrícolas. No temporeros agrícolas, realmente son trabajadores agrícolas, pero bueno, nosotros, de nuestra parte del proyecto, sí analizamos esta parte más centrada en la migración. ¿Vale? Analizamos toda la cadena de valor de la fresa de Huelva y de Marruecos hasta que se vende en Alemania y en Reino Unido. Una de las tareas que teníamos era hacer, digamos, una revisión de literatura. Teníamos que ver qué pasa a nivel europeo con esto. Esto, como no voy a empezar por las conclusiones, ya la veremos después, pero veremos como es algo estructural, ¿no? A nivel de toda Europa, en el que la misma lógica, el mismo patrón se repite. Y nada, dejo presentarse a mi amigo Juan Castillo. Vale, pues muchas gracias, Carlos, por esa presentación. Muchas gracias a todos y todas las que estáis aquí, que habéis venido a escuchar lo que las distintas personas vamos a usar unos minutillos de vuestro tiempo para contar. Y bueno, gracias a Ángel y al resto de personas que han organizado este acto y por la invitación. Y bueno, pues efectivamente, como os acababa de decir Carlos, dentro de ese proyecto europeo en el que mi universidad y la ONG de los dos compañeros somos socios y colaboramos, una de las tareas ha sido pues este informe que Carlos comentaba y de ese informe sale lo que yo os voy a contar ahora. Y bueno, por poneros un poquillo en situación, ese informe, como decía Carlos, va sobre la situación, condiciones laborales, condiciones de vida, situación en general, de los trabajadores migrantes en la agricultura en Europa, en una serie de países de Europa que ahora enseguida vais a ver cuáles son por los casos concretos que voy a ir poniendo. Y no solo, pero bueno, una parte del porqué de hacer este informe, centrándonos en una serie de países de todo el continente, tiene que ver también con, bueno, pues con visibilizar que según qué situaciones de vulneración de derechos, situaciones duras, complicadas, condiciones que no son las adecuadas, que a veces, o sea, que a veces no, que tenemos bastante claro que aquí en nuestro contexto se dan en la agricultura, pues que tengamos claro también que no hay una excepcionalidad ni española ni onubense, que las circunstancias son concretas y hay matices en cada sitio, pero que esto es una tendencia global también. Pero bueno, como estamos en un proyecto europeo, pues a nivel de Europa, que algunas veces desde el norte y el centro de Europa parece que se habla de los problemas de los migrantes en la agricultura como una cosa del sur, de España, de Italia, ya se sabe cómo son esa gente. Y en el norte y centro de España un poco pasa también, que cuando se habla de la explotación de los migrantes parece que es que en Huelva y en Almería, pues como son andaluces, esa gente va un poquillo atrasadillos y claro, se les va la mano un poco. Y no es así para nada. La explotación y los abusos se dan en toda Europa y eso es lo que nuestro informe esperamos que haya podido reflejar. Y espero que lo que os voy a contar en los próximos minutos, a nivel muy sintetizado, lo transmita también. Como marco generalísimo, espero no hablar más de un minuto, de las condiciones de la agricultura en Europa. O sea, podríamos comentar muchas otras cosas, un tema amplísimo, complejo, como os podéis imaginar. Pero al nivel de lo que os quiero contar aquí, lo importante sobre todo, hemos pensado tres cosas como marco clave. La agricultura en Europa, por lo general, se caracteriza porque de las muchísimas personas que en todo el continente trabajan en la agricultura, cada vez menos son campesinos en el sentido de personas que trabajan su propia tierra, que tienen un terrenito pequeñito, agricultura familiar. Eso no es que no exista, pero cada vez existe menos. Es cada vez más, una parte mayor de la gente que trabaja en el campo son asalariados, son gente que cobra un sueldo por trabajar para otro en la tierra de otro. Dentro de esos asalariados que hay en la agricultura, cada vez más son trabajadores migrantes, es decir, o bien que vienen directamente de fuera de la Unión Europea, o bien que vienen de ciertos países de la Unión Europea, digamos, de las últimas tandas de incorporación y que son países pues con un nivel de renta más bajo, con menos recursos y tal. Y la tercera gran tendencia es que, ya lo que ya os comentaba, que las duras condiciones de trabajo y las situaciones que no deberían darse, pues se dan. Es un patrón un poco sistemático a nivel de todo el continente, ¿no?
Por ir empezando con a qué cosas nos referimos aquí. Lo primero, bueno, lo evidente es lo que evidentemente es relevante para lo que estamos hablando y tiene un peso, las condiciones de trabajo en sí, es decir, los problemas de estas personas que tienen directamente que ver con lo que hacen y lo que les ocurre en el sitio de trabajo durante la jornada laboral, ¿no? Los problemas salariales frecuentes tengo yo ahí puesto, son además de frecuentes, pues de muchos tipos, muy diversos. En general, a ver, ¿por qué se migrantiza, como solemos decir, la agricultura? ¿Por qué cada vez una parte mayor de los trabajadores del campo son migrantes? No es por nada, no es por como un gusto especial que los empresarios del campo tengan por este perfil de trabajadores, es porque son trabajadores a los que es más factible pagarles menos dinero. Entonces, en general, los trabajadores del campo y especialmente los migrantes suelen estar en la franja, digamos, en la franja más baja de la estructura salarial de los distintos países. En algunos casos, documentados, claro, en este informe que ya os decimos que hemos revisado toda la información que hay de un montón de países europeos, en todos los países que hemos revisado tenemos documentados casos empíricos comprobados en los que los migrantes estaban cobrando por debajo, no ya en la parte baja de la estructura salarial, sino por debajo del mínimo legal de cada país, ¿no? Todas las cosas que estáis viendo ahí detrás. Que se les deniegue el sueldo o que se les retrase indefinidamente a ver si al final cuela. Horas extraordinarias que no se pagan o que no se pagan como deberían, todo este tipo de cosas, ¿no? Los encontramos en todos los países que hemos analizado. Ahí en amarillito os voy a ir poniendo algunos, bueno, no se ve amarillito, pero aquí se ve marroncito. Os voy a ir poniendo algunos como casos concretos que me parecen como muy llamativos. No significa que el caso que pongo marroncito es como el único del tipo de problema que estoy señalando, es como casos ahí infinitos, pero ahí pongo como algún caso concreto que me parece llamativo. En este caso estamos hablando de ciertas fincas en concreto en Alemania, en la que se documentó que por exactamente el mismo trabajo, en el mismo sitio, al mismo tiempo, a los trabajadores alemanes que había en el contexto de pandemia, que había más trabajadores alemanes de lo normal, se les estaba pagando 11, 12, 13 euros la hora por el mismo curro que a los migrantes pues no llegaba a 10, ¿no? Llamativo. Después el tema de las jornadas laborales excesivas. Lo mismo, en todos los países que hemos analizado encontramos casos documentados de gente que estaba currando pues mucho tiempo, más del que debería. El caso más extremo, no digo el caso más extremo que existe en Europa, el que nosotros hemos podido encontrar como comprobado, es el caso de personas tailandesas que recogen frutos rojos en Suecia, en los bosques de Suecia y Finlandia. Casos de 12 horas, 14, 15, hasta 19 horas, descansando un día a la semana. Imaginaros lo que es eso para una persona, ¿no? Sostenido en el tiempo. Después, la cuestión del alojamiento. Aquí, todas las personas que tengo delante ahora mismo vivís en Huelva, que os voy a contar del problema del alojamiento de los migrantes que trabajan en la agricultura. Por un lado, lo que tengo puesto ahí como el tipo más frecuente de alojamiento de trabajadores migrantes, pues no me voy a detener demasiado porque como lo han los compañeros Ángel y Adrián antes han contado en muchísimo detalle esto en qué consiste en el caso del grupo concreto de mujeres que nos atañe hoy, de las mujeres del programa GECO aquí en Huelva. No solo han contado en qué consiste este tipo de alojamiento, sino el tipo de vulnerabilidades, de problemas, de aislamiento, invisibilidad y todo lo que se supone, pues ya lo han explicado ellos. Pero como también sabemos perfectamente, aunque ese tipo de alojamiento tiene ciertos problemas, hay otros modelos de alojamiento, por llamarlo de alguna manera, otros tipos de espacios en los que los trabajadores migrantes de la agricultura duermen y viven, que igual no son tan frecuentes, pero también están por todos los países y son incluso mucho más precarios, ¿no? Y implican problemas pues mucho más graves y urgentes para esas personas. Aquí, evidentemente, en Huelva, en el contexto que más conocemos, pues estaréis pensando del tirón en los asentamientos de chabolas, y sería un ejemplo claro. Pero también está el tema, por ejemplo, de los guetos que ellos llaman allí en Italia los guetos rurales, que es básicamente lo mismo, lo que pasa es que en algunos casos llega a ser mucho más grande y permanece en el tiempo. Y bueno, esta foto, por ejemplo, que os he puesto ahí es en Lleida, en Cataluña, que ha pasado algunos años pues este tipo de problemas de por las propias calles de la ciudad o de los pueblos, pues cientos de personas durmiendo en la calle porque literalmente no tienen dónde dormir. También edificios en ruinas en Suecia, imaginaros con el clima de allí, ¿no?
Y claro, una particularidad de este tipo de problemas es que algunos casos, y aquí en Huelva es clarísimo, se da que no se trata de que estas personas estén durmiendo en la calle o en una chabola porque tienen 0 euros para pagarse otro tipo de alojamiento. Estamos hablando de personas que trabajan en la agricultura, que tienen un sueldo que es bajo, pero que se pueden pagar un alojamiento, un piso, lo que sea, perfectamente, y se ven en este tipo de situaciones porque no se les alquila. Con temas de salud, ya os decía mi compañero Carlos que nuestro proyecto europeo en el que estamos contratados tiene mucho que ver con salud, entonces pues le hemos dado bastante importancia a este caso, a este tipo de casos, quiero decir. Problemas de salud y de seguridad en el sentido de su integridad física, ¿no? De los trabajadores migrantes en la agricultura, vinculados a su propio trabajo o a las condiciones de vida en las que se ven por el hecho de ser trabajadores migrantes en la agricultura europea. Pues hay de todo tipo, amplísimos y muy graves, ¿no? En muchos casos. Os pongo aquí algunos de los que preparando la diapositiva me parecían o más generalizados o más llamativos. Como os he puesto bastantes cosas, pues no sé si... Sí, hay tiempo, vale. Os iba a decir que no sé si tiene mucho sentido detenerme, pero como estoy hablando rapidísimo, pues igual sí me detengo. El tema de la exposición a temperaturas extremas, lo mismo, estamos en Huelva, ya os podéis imaginar lo que os podéis imaginar, ¿no? Conocemos todo el mundo lo que eso supone aquí trabajando en el campo. Os pongo el caso de Eleazar Blandón, que igual alguno conocéis, no sé, hace algunos años, en Murcia en este caso, un temporero de Nicaragua que se murió directamente ahí trabajando en el campo de un golpe de calor. Cuando luego se investigó el caso, llevaba, no recuerdo si ese día en concreto, pero se demostró que tenía jornadas laborales de 11 horas. Ese día en el que murió no le habían permitido pararse para beber agua y hacía 44 grados, pues evidentemente, como no se iba a morir, claro. Y este es un caso que os lo pongo porque fue llamativo, sonó, se conoció, pero bueno, que no es que sea un caso aislado, ¿no? Llamativo también lo de las condiciones insalubres, me parece interesante porque, bueno, todos tenemos presente tanto el miedo a que esto pasara de forma generalizada como los casos concretos en los que en cierta medida sí pasó en relación al COVID. Claro, tú tienes mucha gente en malas condiciones, en condiciones poco higiénicas, apelotonados todos juntos, sin las medidas adecuadas, pues claro, pues las enfermedades infecciosas se pueden extender con más facilidad que en otros casos, pero me parece interesante señalar que esto no hace falta que haya una pandemia mundial para que esto se dé, que si tú tienes a la gente en esas condiciones, pues pueden pasar cosas como lo que pasó en Grecia en 2011, que es que en Grecia, como en cualquier otro país occidental, hacía bastante tiempo que la malaria se consideraba una enfermedad erradicada. Y pues en un sector donde había muchos trabajadores migrantes, un sector además con un ecosistema pues un poco similar a los que podemos encontrar por aquí cerca, tema como de marisma, tema terreno pantanoso y húmedo y tal, pues hubo un brote de malaria que se fue bastante de las manos y que al final no solo afectó a muchísimos trabajadores de origen afgano y pakistaní, sino que acabó afectando, pues como no podía ser de otra manera, también a personas griegas y luego ya a turistas de otros países, a turistas rumanos, alemanes, que eso siempre duele un poco más, ¿no? Entonces, pues eso, para que veáis un poco hasta qué punto puede ser peligroso no solo para estas mismas personas, que ya con que sea peligroso para estas personas debería preocuparnos, pero bueno, por si acaso. Y bueno, el tema de la falta de acceso a salud, yo qué sé, un informe en el que se documentaba que hasta un 60% de los jornaleros migrantes en Italia no tenían el acceso debido, pues me parece llamativo. Y por cerrar, que ya terminamos, porque nos podíamos pasar aquí el día entero, de hecho, a quien le interese, de los que estáis aquí escuchando hoy o de las personas que luego puedan ver este vídeo que se quede grabado, os invito a leer el informe que hemos escrito, aquí el compañero y yo y otro compañero, en el que evidentemente pues se entra en mucho más profundidad, mucho más detalle en todo este tipo de problemáticas, que a partir del 5 de junio me parece, ¿no?, que estará accesible, si todo va bien. Pero bueno, por terminar de dar un batiburrillo en la última diapositiva, ¿no?, de algunas cosas que, aunque sea por encima, me parecía mal que por lo menos no las pudierais leer aquí y por comentar así rápidamente algunas. El tema de la violencia sexual, el acoso, los abusos, todo este tipo de cosas. Evidentemente no quiero decir con lo que tengo ahí apuntado que esto solo pase en Huelva, claro que no.
De hecho, en el propio informe tenemos documentado casos concretos comprobados en otros sitios. Pero bueno, está claro que aquí en Huelva pues no es la primera vez que estaréis escuchando que este tipo de cosas se dan en las fincas, ¿no? Pues eso. Que eso tiene mucho que ver con lo que ya contaban antes los compañeros. La invisibilidad, la dependencia total de las trabajadoras respecto a la empresa, la carencia total de canales a través de los cuales defenderse, quejarse, pues bueno, eso no genera automáticamente los abusos, pero los posibilita, claro. Bueno, es que, claro, casos tan sangrantes como en 2013, unos trabajadores migrantes que en Grecia se organizan y protestan con lo complicado que es eso, pero en un caso en el que se da, abrieron fuego contra ellos directamente. Esto evidentemente no es algo que se dé muy a menudo, pero bueno, claro, cuando las relaciones son hasta ese punto verticales y desiguales, pues al final acaban pudiendo pasar cosas así. O por lo último, por terminar, bastantes casos que se han documentado en algún estudio que recogemos en el informe, de menores, me parece que se hablaba de 12, 13 años en fincas en Polonia, que venían de Ucrania y trabajaban, ¿no? Por dar un abanico así un poco variado de las situaciones de las muchas más situaciones que encontramos que se dan. Y nada, pues muchas gracias, me parece que ya no había más nada mío, ¿no? No, vale. Pues muchas gracias por escucharme y ahora os dejo con mi compañero Carlos, que os va a comentar uno de los mecanismos que se ha recientemente intentado poner en marcha para intentar pues entrarle a este tipo de situaciones. Gracias. ¿Me cambio o le das tú? Como tú quieras. Que me cambie. Vale. Bueno, buenas tardes de nuevo. Efectivamente, siguiendo un poco la lógica de la jornada, ¿no?, en el que se hablan de marcos normativos, hemos visto la orden G, hemos visto la ley de debida diligencia, ¿no? Pues vamos a seguir ampliando un poco este marco normativo para que, bueno, entendáis que hay ciertas, ¿no?, vertientes que intentan solucionar o al menos tratar el problema de la explotación laboral, que, como hemos visto, bueno, hay muchos ejemplos y solo son ejemplos, ¿no?, que es los que hemos traído aquí, existe a día de hoy en la agricultura onubense y en la agricultura a nivel europeo. También, antes de empezar, vamos a dar un marco, ¿no?, principal, ¿no?, de qué es la política agraria común, ¿no? Muy resumido, la política agraria común podría definirse como la política europea que gestiona las subvenciones que se otorgan a los agricultores y a los ganaderos, ¿vale? Muy resumido, ¿no? No quería poner una definición muy larga y aparte que es la que nos conviene aquí también, la que nos atañe, ¿no?, dentro de esta jornada. Tiene tres objetivos principales entre muchos ellos, ¿no? Una de ellas es estabilizar los ingresos de los agricultores y los ganaderos, en el sentido de que hay que entender que esta política nace en el 62 a nivel europeo, con un contexto de crisis, con un contexto de escasez a nivel total, ¿no? Por lo que intenta la Unión Europea es blindar, ¿no?, la agricultura y la ganadería, porque entiende que es un sector importante al nivel de que, bueno, es el sector que alimenta a la población, por lo que intenta blindarlo de esa manera. ¿Qué se genera? Pues se genera una estabilización de ingresos, ¿no? La agricultura es muy volátil, muy variable. Una mala cosecha, malas condiciones climáticas, una sequía o unas lluvias torrenciales muy fuertes pueden acabar con la cosecha de una región, incluso de zonas más amplias, por lo que estos ingresos, estas subvenciones pueden hacer equilibrar un poco los ingresos de los agricultores y los ganaderos, bueno, para no perder, ¿no?, el poco atractivo que por desgracia tiene este sector. También aumenta la competitividad. Muchas veces con estas subvenciones, con estos ingresos, lo que hacen los ganaderos y los agricultores es mejorar en I+D, es decir, intentan mejorar la competitividad, ¿no?, situarse en escalas más altas que anteriormente. Y garantizar la seguridad alimentaria. Esto no nos referimos a nivel de salud personal de las personas, por ejemplo, sino nos referimos a garantizar que hay comida en el supermercado, ¿vale? Es decir, que garantizar que la rueda sigue rodando. Estos pagos y subvenciones están condicionados, no se dan de manera gratuita, entre comillas, están condicionados a una serie de requisitos que los agricultores y ganaderos deben de cumplir. Entre ellos he destacado algunos tipos, en este caso el tipo ambiental, es decir, el agricultor y el ganadero debe minimizar el impacto ambiental de sus explotaciones.
Si no lo hace, en base a una serie de requisitos, pues estos pagos le son cortados, ¿no? Si lo soluciona, le vuelve a entrar ese dinero. Después, condiciones agrícolas y ambientales. Esto más en el caso de mantener la tierra sana, ¿no? Rotación de cultivos, un pastoreo responsable, etcétera, etcétera. Después está uno de bienestar animal, un trato ético, un trato humano a los animales. En el caso que se demuestre que esa explotación no cumple con esto, también se le cortarían los pagos. Y de salud pública y animal, a nivel de fitosanitarios, a nivel de productos químicos y a nivel de medicamentos veterinarios, que la comida, ya sea carne o sean frutas y verduras o cualquier tipo de vegetal, llegue, ¿no? sin esa gran carga de químicos, cumpliendo unos mínimos legales. A partir de 2025, el año que viene, empieza una nueva condicionalidad. En este caso es la condicionalidad social, ¿vale? Y os preguntaré, ¿cómo es posible que haya habido antes una condicionalidad de los animales antes que una condicionalidad de los trabajadores? Es decir, cómo la política agraria común entendía que bueno, yo lo que entiendo es que era más importante, ¿no?, el trato humano a los animales que el trato humano a los trabajadores, ¿no? Pues bueno, en 2025 parece que empieza, ¿no?, esta condicionalidad social, pero hay peros, ¿no? Hay un montón de peros y volvemos a lo que comentaba un poco en la línea mi compañero Valentín, ¿no? Los lobbies agrícolas, los lobbies empresariales agrícolas han trabajado muy bien aquí y han rebajado mucho la norma. ¿Cuáles son los principales problemas que vemos? Que solo están destinados los pagos directos y ciertas actuaciones de desarrollo rural. ¿Y qué es eso, diréis, ¿no? Bueno, son pagos que no entran las frutas y las verduras, ¿vale? Eso es un problema, en el sentido de que los grandes abusos y las grandes violaciones de derechos humanos se da en el sector de frutas y verduras principalmente, que es donde se ocupa la mayoría de trabajadores y trabajadoras migrantes. No prevén mejoras en los mecanismos del control de los estados, es decir, con los inspectores y las inspectoras que hay en España, en el caso de España, no se va a ampliar ese número de inspectores, no se va a dar ninguna herramienta que mejore ese proceso. Es decir, si a día de hoy tenemos muchísima vulneración de derechos humanos por parte de las empresas, los inspectores son los mismos, es decir, que aunque haya una ley no se va a poder demostrar todo este tipo de casos. Y las sanciones las deciden los propios Estados miembros. Esto lo veo un problema en el sentido de que, bueno, depende del color político del gobierno de turno, pueden las sanciones ir por un lado o por otro. Yo pienso que debería ser algo, debería armonizarse a nivel de la Unión Europea. Y aparte, se basa en un marco legal que ya existe previamente, es decir, no intenta mejorar la normativa que hay. Ahora mismo hay 3 directivas de la Unión Europea que deben cumplirse, aparte de un montón más de leyes, pero solo se va a cortar estos pagos si no se cumplen esas 3 directivas, lo cual personalmente me parece un poco absurdo. En el informe que comentaba mi compañero Juan, tenemos una serie de recomendaciones, ¿vale? Lógicamente la lógica del informe que tenemos es enseñar el contexto, qué está ocurriendo a nivel europeo, y después dar unas recomendaciones que en nuestro caso creemos que podrían intentar actuar en esta problemática. Destacado 5 aquí, después en el informe, si os lo queréis leer, vais a ver muchas más. La primera, lo que he comentado un poco antes, incluir estándares laborales y sociales más altos. No vale con la ley que aplica la condicionalidad social, tiene que ampliarse estos estándares laborales, que los pagos no solo estén condicionados a estas 3 directivas, sino a algo más. Incorporar protecciones adicionales para trabajadores migrantes y vulnerables. Claro, la condicionalidad social, el texto normativo no diferencia entre perfil de trabajador y trabajadora. Eso está bien, en algún sentido, pero hay que entender que hay vulnerabilidades concretas que sufren las personas migrantes y con otro tipo de vulneraciones que deben ser especificados y trabajados en concreto. Aplicarla a todos los pagos y programas de la política agraria común, asegurando una cobertura universal, lo que decía antes de las frutas y las verduras. Hasta que no entre la política agraria común en ese sector, la condicionalidad social no servirá absolutamente de nada, muy poco. Establecer sistemas robustos de monitoreo y evaluación para revisar la efectividad de la condicionalidad social. Tampoco hay previsto que anualmente o cada X tiempo se analice cómo está funcionando la condicionalidad social, lo cual, bueno, nos puede dar pistas, ¿no?, de si vamos por buen camino o vamos por mal camino. Eso nos parece relevante. Y también exigir a cada Estado miembro que analice cómo está poniendo esas sanciones, qué tipología de sanciones está poniendo,
qué perfiles vulnerables presentan las fincas, las empresas, o como queramos llamarlo. Es decir, ver un poco, ¿no?, para que después se puedan analizar y de nuevo se pueda mejorar a nivel normativo la condicionalidad social de la PAC. Y nada, para terminar, recordar lo que ha dicho mi compañero Juan. Primera semana de junio se lanzará el informe. Es un informe bastante completo. Creemos que hemos hecho un buen trabajo en ese sentido. Así que nada, muchas gracias.